madre de 3 hijos, dejó que una anciana sin hogar cuidara de sus hijos mientras ella iba a trabajar, pero cuando regresó y entró sin llamar a la puerta no pudo creer lo que la anciana fue capaz de hacer. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Vanessa solía tener una vida llena de felicidad junto a su esposo Alan, un hombre cariñoso y dedicado. Sin embargo, todo cambió cuando Alan falleció repentinamente en un accidente. La tragedia dejó a Vanessa devastada, enfrentándose sola a la cruda realidad de criar a sus 3 hijos pequeños, Mia, de apenas 6 años, Tobías, de 9, y Elías, de 12. Vanessa, quien alguna vez tuvo el apoyo incondicional de su esposo, ahora debía cargar con todas las responsabilidades del hogar. Sus días comenzaban antes de que saliera el sol. Vanessa se levantaba temprano, preparaba el desayuno para sus hijos, organizaba sus mochilas y se aseguraba de que estuvieran listos para la escuela. Todo esto mientras intentaba mantener una sonrisa en su rostro, ocultando el agotamiento que llevaba en el cuerpo y el corazón. A pesar de su dolor, sabía que debía ser fuerte por ellos. Pero no era solo en casa donde sus responsabilidades pesaban. Vanessa trabajaba largas horas como auxiliar de enfermería en un hospital local, lo que implicaba jornadas extenuantes, muchas veces sin descanso. En el hospital, cuidaba de pacientes que, al igual que ella, enfrentaban dificultades. Sin embargo, con cada turno, sentía como su energía se desvanecía lentamente. El cansancio la envolvía, y el peso de ser la única sostén de su familia se hacía cada vez más grande. Una tarde, mientras hablaba con su colega Paula, quien notó su rostro cansado, Vanessa no pudo evitar soltar un suspiro profundo. ¿Estás bien, Vanessa?, preguntó Paula con preocupación. A veces siento que no puedo más, confesó Vanessa, con lágrimas en los ojos. Entre el trabajo y los niños, siento que me estoy quedando sin fuerzas. Sabes que estás haciendo un trabajo increíble, ¿verdad? Tus hijos son afortunados de tenerte, respondió Paula, intentando ofrecerle algo de consuelo. Pero a pesar del apoyo de sus colegas, Vanessa no podía evitar sentirse sola. Alan había sido su compañero, su apoyo, y ahora, sin él, las noches se hacían eternas y los días, más pesados. Vanessa, una mujer fuerte, seguía adelante por amor a sus hijos, pero en lo más profundo de su ser, deseaba un respiro, una pausa, algo que le permitiera encontrar de nuevo algo de paz. Después de un largo día en el hospital, Vanessa regresaba a casa solo para encontrarse con más tareas pendientes, ayudar con las tareas escolares, preparar la cena y asegurarse de que todo estuviera en orden antes de que sus hijos se fueran a dormir. Mientras los miraba, dormidos y tranquilos en sus camas, Vanessa se preguntaba cuánto más podría seguir adelante. Pero a pesar de su agotamiento, sabía que no tenía otra opción. Debía luchar por ellos, porque ellos eran su vida, su razón de seguir. Las semanas pasaban, y la rutina de Vanessa se volvía cada vez más pesada. Sentía que cada día era una montaña que tenía que escalar, y aunque lo hacía por amor a sus hijos, su cuerpo y mente empezaban a resentir el esfuerzo. Pero justo cuando pensaba que ya no podía más, el destino intervino de una manera inesperada. Una mañana, mientras cruzaba la calle rumbo al hospital, Vanessa iba distraída, sumida en sus pensamientos. El estrés del trabajo y las preocupaciones por el cuidado de sus hijos ocupaban cada rincón de su mente. No se dio cuenta de que un automóvil venía hacia ella a gran velocidad, hasta que escuchó el estruendo de una bocina. En cuestión de segundos, alguien la tomó del brazo y la jaló hacia la acera, salvándola de ser atropellada. «¡Cuidado!», exclamó la mujer que la había salvado. Vanessa, aún en shock, se giró para mirar a su rescatadora. Frente a ella, una mujer de apariencia desaliñada, con el cabello enredado y ropas gastadas, la observaba con preocupación. «Gracias, no sé qué habría pasado si no me hubieras ayudado», dijo Vanessa, aún con la respiración agitada.
La mujer, que parecía perdida, sonrió tímidamente. No fue nada, solo estaba en el lugar correcto en el momento justo, respondió, encogiéndose de hombros. Vanessa notó algo extraño en ella, no solo por su apariencia, sino por la manera en que se comportaba. Había algo en sus ojos, una tristeza profunda que revelaba más de lo que las palabras podían decir. Vanessa decidió invitarla a un café, sintiéndose agradecida por el gesto. Por favor, acompáñame. No puedo dejar de agradecerte por lo que hiciste, dijo con una sonrisa sincera. Sentadas en una pequeña cafetería cercana, Vanessa supo que esa mujer se llamaba Graciela. Durante la conversación, Graciela le confesó que no recordaba gran parte de su vida. Había estado vagando por las calles durante meses, sin un lugar al que llamar hogar. Su memoria estaba llena de vacíos, y no sabía cómo ni por qué había terminado en esa situación. No tengo familia, o al menos no la recuerdo, dijo Graciela, mientras jugaba nerviosamente con la cucharita de su café. He estado sola por mucho tiempo. Lo siento mucho, respondió Vanessa. Y mientras sorbía su café, sintió la necesidad de abrirse un poco más con Graciela. El simple hecho de que esta mujer le hubiera salvado la vida y que, pese a su situación, mostrara una bondad desinteresada, la impulsó a compartir su dolor. Perdí a mi esposo hace unos meses, confesó Vanessa con la voz quebrada. Desde entonces, he estado cuidando sola a mis 3 hijos. A veces, no sé cómo lo hago. El trabajo en el hospital es agotador, y cuando llego a casa, no tengo fuerzas para nada más. Graciela, con los ojos llenos de comprensión, se inclinó un poco hacia ella. Debe ser muy duro para ti. No puedo imaginar lo que estás pasando. Vanessa, con los ojos vidriosos, asintió. Lo es, pero tengo que seguir adelante por mis hijos. No puedo permitirme caer. Fue en ese momento cuando Graciela, con una sonrisa suave pero decidida, hizo una propuesta que Vanessa no esperaba. Mira, sé que apenas nos conocemos, pero, si te parece bien, podría ayudarte con el cuidado de los niños. No tengo nada que hacer, y me gustaría sentirme útil. Además, tú también me ayudaste al darme este momento de tranquilidad. Vanessa la miró sorprendida, y aunque la duda la invadió al principio, no podía ignorar la necesidad que tenía de ayuda. No solo por la carga física, sino porque Graciela le había mostrado que, incluso en sus circunstancias, quería hacer algo bueno. Si estás disfrutando de esta historia, por favor no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. ¿De verdad lo harías?, preguntó Vanessa, aún procesando la oferta. Graciela asintió con una sonrisa cálida. Claro. Sería bueno para mí y, al mismo tiempo, estaría ayudando a alguien que lo necesita. Además, me ayudaría a sentirme menos sola. Vanessa se quedó en silencio unos momentos, evaluando la propuesta. Sabía que era arriesgado confiar en alguien que apenas conocía, pero algo en Graciela le daba una sensación de paz. Al final, decidió seguir su instinto. Acepto, dijo con una ligera sonrisa. Te necesito, Graciela. Y quizá, en el fondo, también necesitas a mis hijos tanto como ellos te necesitan a ti. Las dos mujeres se miraron en un entendimiento mutuo. Para Vanessa, esta decisión no era solo una solución práctica, sino una manera de devolver el favor a quien le había salvado la vida, y tal vez también una forma de reconstruir ambas sus vidas. Desde el primer momento en que Vanessa aceptó la ayuda de Graciela, no pudo evitar sentir un peso en el pecho. Al irse al trabajo, todo tipo de pensamientos cruzaron su mente. ¿Había tomado la decisión correcta al confiar en alguien que apenas conocía? Cada hora en el hospital se le hacía eterna, imaginando todos los posibles escenarios de lo que podría estar sucediendo en su casa. La preocupación la consumía. Al final del día, Vanessa regresó a casa con el corazón acelerado, temiendo que algo pudiera haber salido mal.
mientras caminaba hacia la puerta, pudo notar una sensación diferente en el aire. No había gritos ni caos, solo un silencio acogedor. Cuando abrió la puerta, lo que vio la dejó completamente sorprendida. El aroma de muffins recién horneados flotaba en el aire. La casa, que solía estar llena de juguetes dispersos y una energía desbordante, estaba en completo orden. Los niños, Mia, Tobías y Elías, estaban sentados en la mesa de la cocina, riendo mientras disfrutaban los muffins que Graciela había hecho. Vanessa se quedó en la entrada, observando la escena con los ojos bien abiertos. Graciela, al verla, se levantó con una sonrisa. «Haz muffins», dijo Graciela en tono tranquilo. «Espero que no te moleste». Los niños me ayudaron un poco, y fue una buena manera de pasar el tiempo juntos. Vanessa aún estaba en shock. Los niños no solo estaban tranquilos y felices, sino que la casa se sentía como un lugar lleno de paz y calidez, algo que no había experimentado en mucho tiempo. Mia, la más pequeña, corrió hacia Vanessa y la abrazó fuerte. Graciela es la mejor. Nos hizo muffins y nos contó historias divertidas. Tobías, que solía ser el más travieso, estaba sentado pacíficamente comiendo su muffin, y Elías estaba concentrado en un dibujo que había hecho junto a Graciela. La transformación del ambiente era innegable. Vanessa, aún abrumada por la escena, se sentó a la mesa y miró a Graciela con gratitud. No sé qué decir, no esperaba esto. Estoy sorprendida y aliviada al mismo tiempo. Graciela, con una expresión serena, respondió. Los niños son maravillosos. Me hicieron sentir como en casa. Creo que esto es algo que necesitábamos todos. Vanessa no pudo evitar soltar una pequeña risa nerviosa. Había temido lo peor, pero en su lugar, había encontrado una situación casi idílica. Honestamente, pensé que había cometido un error al dejarte con ellos, admitió Vanessa. Pero ahora no sé cómo agradecerte. Has hecho más de lo que podía imaginar. Graciela negó con la cabeza. No tienes que agradecerme. Me ayudaste cuando yo no tenía a nadie. Solo estoy devolviendo el favor. Vanessa suspiró, sintiendo un alivio que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Por primera vez en mucho tiempo, la casa no se sentía como una carga pesada sobre sus hombros. Graciela había logrado algo que Vanessa no creía posible, había traído un poco de paz y alegría a su hogar. Y, en ese momento, Vanessa supo que había tomado la decisión correcta al confiar en ella. A cada día que pasaba, Vanessa veía en Graciela una figura más sólida en su vida. No solo era una ayuda increíble con los niños, sino que su presencia llenaba la casa de una calidez que hacía mucho tiempo no experimentaban. Graciela no recordaba nada de su pasado, pero se entregaba por completo a la vida que había construido junto a Vanessa y sus hijos. La confianza que se formó entre ambas fue creciendo con el tiempo. Graciela se mostró no solo como una excelente cuidadora, sino también como alguien en quien Vanessa podía confiar plenamente. Las rutinas diarias, que antes se sentían abrumadoras para Vanessa, se volvieron más llevaderas con Graciela a su lado. Ver a sus hijos felices y bien cuidados le daba a Vanessa un alivio profundo, algo que no había sentido desde la muerte de su esposo, Alan. Una noche, mientras compartían una taza de té después de que los niños se habían ido a dormir, Vanessa miró a Graciela con agradecimiento. «No sé qué haría sin ti», dijo Vanessa, rompiendo el silencio con una sonrisa sincera. «Has traído tanta paz a este lugar. No te imaginas lo que eso significa para mí». Graciela, siempre humilde y reservada, le devolvió la sonrisa, pero su rostro se tornó más pensativo. «Es curioso. No tengo recuerdos de mi vida pasada, pero aquí, contigo y los niños, siento que encontré un hogar. No sé cómo explicarlo, pero me siento útil, y eso me da paz». Vanessa se sintió conmovida por las palabras de Graciela. Sabía que,
aunque su vida estaba envuelta en misterio, Graciela tenía una bondad natural que la hacía especial. Después de esa conversación, Vanessa tomó una decisión importante. Graciela, he estado pensando. Vanessa hizo una pausa, respirando hondo. Me gustaría que te quedaras con nosotros. No solo por los niños o por la ayuda que me das, sino porque siento que ya eres parte de nuestra familia. Graciela abrió los ojos con sorpresa. ¿Estás segura de eso? No quiero ser una carga. Para nada. Interrumpió Vanessa, con convicción. No ha sido más que una bendición para nosotros. Y sé que esto es lo correcto. No tienes a nadie más, y nosotros tampoco. Graciela, conmovida, aceptó la propuesta. Desde ese momento, la vida en la casa de Vanessa cambió para siempre. Graciela no solo se mudó con ellos, sino que asumió un rol casi maternal con los hijos de Vanessa. Les leía cuentos antes de dormir, ayudaba con las tareas escolares y, lo más importante, siempre estaba allí para escuchar. Los niños la adoraban y comenzaron a verla como una segunda madre, alguien que llenaba el vacío que había dejado la pérdida de su padre. Con el tiempo, la amistad entre Vanessa y Graciela se volvió más fuerte. Compartían las responsabilidades del hogar, pero también sus miedos, sueños y preocupaciones. Graciela, aunque no recordaba quién era antes, se dedicaba por completo a su nueva vida, y Vanessa encontraba en ella un apoyo emocional que nunca había esperado tener. En una ocasión, después de una larga jornada en el hospital, Vanessa llegó a casa agotada y vio a Graciela enseñando a Mía a hornear galletas en la cocina. La escena era tan tierna y pacífica que Vanessa sintió un nudo en la garganta. Ya no se trataba solo de ayuda práctica, Graciela había transformado el ambiente de su hogar, convirtiéndolo en un refugio de amor y tranquilidad. Has hecho más por nosotros de lo que podrías imaginar, le confesó Vanessa una noche. No sé qué hubiéramos hecho sin ti. Graciela le sonrió, pero algo en su mirada seguía siendo incierto. Aunque había encontrado un lugar donde se sentía amada y útil, la sombra de su pasado seguía presente. Vanessa sabía que, tarde o temprano, necesitarían descubrir quién era realmente Graciela y de dónde venía. Pero, por ahora, estaban disfrutando del equilibrio y la armonía que ella había traído a sus vidas. La conexión entre ambas mujeres crecía cada día, y Vanessa comenzaba a ver a Graciela no solo como una amiga, sino como un pilar fundamental en su vida y en la de sus hijos. Vanessa había encontrado en Graciela una amiga y una gran ayuda para su familia. Pero a medida que el tiempo pasaba, la sombra de la memoria perdida de Graciela se volvía más difícil de ignorar. Aunque Graciela era una bendición en sus vidas, Vanessa no podía dejar de pensar en quién era realmente, de dónde venía y qué había pasado en su vida para que su mente decidiera bloquear todo su pasado. Era como si Graciela hubiera empezado una nueva vida con ellos, pero sin un inicio verdadero, sin sus raíces. Una noche, mientras compartían una cena en familia, Vanessa no pudo contener más su preocupación. Después de que los niños se fueron a dormir, se quedó sola con Graciela en la mesa, la luz suave del comedor iluminando sus rostros. Graciela, Vanessa comenzó, con cuidado. Sé que esta ha sido tu casa durante un tiempo, y los niños te adoran, yo te adoro. Pero no puedo evitar pensar que quizás hay algo más que deberíamos hacer por ti. Graciela la miró, su rostro aún pacífico pero con una sombra de incertidumbre en sus ojos. ¿A qué te refieres? Tu pasado, continuó Vanessa. No sabes quién eras antes de todo esto. Creo que mereces saberlo, mereces descubrirlo. No podemos ignorar lo que te ha pasado, Graciela. ¿No te gustaría intentar recordar? Graciela suspiró. Había evitado pensar demasiado en su amnesia, tal vez por miedo, tal vez por resignación. Pero Vanessa tenía razón, siempre había un vacío que nunca había podido llenar. No es que no quiera recordar, respondió Graciela con voz baja. Es solo que,
me da miedo lo que pueda descubrir. Pero tienes razón. No puedo seguir viviendo sin saber quién soy realmente. Con ese acuerdo silencioso, Vanessa decidió tomar acción. La llevó a varias consultas médicas, buscando respuestas sobre su condición. En cada visita, los médicos decían lo mismo: físicamente, Graciela estaba completamente sana. No había señales de daño cerebral o condiciones neurológicas que pudieran explicar su pérdida de memoria. Los análisis eran claros, lo que dejaba a Vanessa más desconcertada. Finalmente, en una visita con un especialista en salud mental, el médico sugirió que la causa de la amnesia de Graciela podría estar relacionada con un trauma emocional severo. A veces, cuando una persona sufre un evento traumático, su mente bloquea los recuerdos como un mecanismo de defensa, explicó el doctor mientras miraba atentamente a Graciela. Es probable que algo en su pasado haya sido tan doloroso que su subconsciente decidió suprimirlo. Pero con el tiempo, y con la ayuda adecuada, es posible que esos recuerdos regresen, aunque gradualmente. Vanessa, que estaba sentada a su lado, tomó la mano de Graciela. No estás sola en esto, Graciela. Vamos a descubrirlo juntas. Graciela asintió, aunque sus ojos reflejaban tanto miedo como determinación. El proceso no sería fácil. Vanessa sabía que recuperar los recuerdos de Graciela sería una tarea complicada, pero también sentía que era algo que debía hacer por la mujer que había transformado su vida y la de sus hijos. Los días pasaban y, aunque no obtenían respuestas rápidas, Vanessa no perdía la esperanza. Buscaba en bases de datos, publicaba en redes sociales y foros, intentaba contactar con autoridades locales, cualquier cosa que pudiera dar una pista sobre el pasado de Graciela. Sin embargo, las semanas se convirtieron en meses sin avances significativos. ¿Y si no encontramos nada?, preguntó Graciela una noche mientras lavaban los platos. Tal vez, mi pasado no importa tanto como pensaba. Vanessa dejó de lavar un plato y la miró. Claro que importa, Graciela. Todos merecemos saber de dónde venimos, tener un sentido de identidad. No te preocupes, lo encontraremos. Graciela sonrió débilmente, agradecida por la persistencia de Vanessa, pero aún con una mezcla de temor por lo que pudiera descubrir. No podía dejar de preguntarse qué clase de trauma podría haberla llevado a perder toda su memoria. ¿Habría alguien en su vida buscándola? ¿Tenía familia? A medida que continuaban sus esfuerzos por desenterrar el pasado de Graciela, Vanessa también se daba cuenta de que su vínculo con ella solo se fortalecía. Era como si Graciela ya fuera parte de su familia, independientemente de su pasado. Pero Vanessa sabía que este era un viaje necesario. Graciela merecía respuestas, merecía encontrar su historia y sanar cualquier herida que la hubiera llevado a este punto. Y así, decidida y llena de esperanza, Vanessa continuó su búsqueda, convencida de que, en algún lugar, encontrarían la verdad sobre Graciela y podrían devolverle la vida que había perdido. Después de semanas de búsqueda incansable y de consultas médicas, Vanessa finalmente obtuvo una pista que cambiaría todo. A través de un contacto en las redes sociales, alguien respondió a una de sus publicaciones diciendo que conocía a una mujer que encajaba con la descripción de Graciela. La información llevó a Vanessa a un hombre llamado Santiago, quien aseguró que la mujer a la que Vanessa describía era su madre desaparecida. Vanessa decidió ponerse en contacto con Santiago. El encuentro fue tenso, pero Santiago estaba lleno de esperanza y desesperación. Durante su conversación, reveló algo impactante: su madre había desaparecido de manera inexplicable hace años, y él había estado buscándola sin descanso. Sin embargo, las circunstancias detrás de su desaparición fueron mucho más siniestras de lo que Vanessa hubiera imaginado. Santiago confesó que su exnovia, Clara, había jugado un papel clave en la desaparición de Graciela. Clara, que siempre había mostrado interés por la fortuna de la familia de Santiago, orquestó un plan para deshacerse de Graciela,
quien sospechaba de sus verdaderas intenciones. Clara sabía que Graciela era el único obstáculo entre ella y la herencia de la familia, por lo que manipuló a Santiago para alejar a su madre y hacer que pareciera que Graciela simplemente se había ido por su propia voluntad. Clara aprovechó el caos emocional para tratar de hacerse con el control de las finanzas familiares, haciéndose pasar por la persona de confianza en la vida de Santiago. Santiago, devastado al descubrir la verdad, rompió con Clara, pero para entonces ya había pasado mucho tiempo. Graciela había desaparecido, y Santiago no había podido encontrar ninguna pista de su paradero. El dolor de perder a su madre y la culpa por no haber visto las intenciones de Clara antes lo habían consumido. «No sé cómo pude ser tan ciego», dijo Santiago, con la voz quebrada, mientras Vanessa lo escuchaba con atención. «Mi madre siempre estuvo ahí para mí, pero me dejé engañar por alguien que solo quería aprovecharse de nuestra familia. No he dejado de buscarla desde entonces». Vanessa sintió una profunda empatía por Santiago. Ahora entendía por qué Graciela había vagado sin rumbo y sin recuerdos. El trauma y la manipulación la habían llevado a una vida en las calles, desconectada de su propia identidad. Pero lo más importante era que Santiago había logrado algo que parecía imposible: había encontrado a su madre, aunque ella aún no lo sabía. «Graciela ha sido una bendición para nosotros», dijo Vanessa con una sonrisa cálida. «Ha cuidado de mis hijos, ha sido un pilar en nuestras vidas. Pero siempre ha habido una sombra en su corazón, un vacío que no podíamos llenar. Ahora entiendo por qué». Santiago se aferró a esa esperanza. Vanessa le propuso organizar un encuentro entre él y Graciela, pero acordaron hacerlo con cuidado. Graciela aún no recordaba nada de su vida pasada, y no querían abrumarla con demasiada información de golpe. Días después, Vanessa, con un nudo en el estómago, le comentó a Graciela que había encontrado a alguien que podría ser parte de su familia. Graciela, aunque asustada, aceptó conocerlo, sin saber lo que estaba a punto de descubrir. Cuando llegó el día del encuentro, Santiago esperó nerviosamente en una cafetería que Vanessa había elegido para que el ambiente fuera lo más tranquilo posible. Graciela entró, nerviosa pero curiosa, mientras Vanessa la acompañaba, apoyándola con su presencia. Al ver a Santiago, algo en los ojos de Graciela cambió. Una chispa de reconocimiento pareció atravesar su mirada, aunque no lo entendía del todo. «Mamá», murmuró Santiago con la voz llena de emoción, levantándose lentamente para acercarse. Graciela se quedó inmóvil por un momento, pero algo en su interior, algo que había estado dormido durante tanto tiempo, comenzó a despertar. Su cuerpo reaccionó antes que su mente, y sus labios pronunciaron una palabra que ni siquiera sabía que recordaba. «Santiago», dijo con voz temblorosa. Vanessa observó la escena en silencio, con lágrimas en los ojos. Sabía que este era solo el comienzo del largo proceso de recuperación de Graciela, pero también entendía que este reencuentro podría ser la clave para que Graciela comenzara a recuperar su pasado. Santiago, con lágrimas en los ojos, abrazó a su madre con cuidado, como si temiera romperla. Graciela, todavía desorientada, correspondió al abrazo. Era como si su subconsciente hubiera reconocido a su hijo antes de que su mente pudiera procesarlo. Después del emotivo reencuentro, Santiago y Vanessa se sentaron con Graciela para explicarle lo que había sucedido. Fue un proceso lento, lleno de emociones confusas, pero poco a poco, las piezas del pasado comenzaron a encajar. Graciela no recordaba todo de inmediato, pero el hecho de estar con su hijo de nuevo le dio un nuevo sentido de pertenencia. Era el inicio de una nueva etapa para Graciela, una etapa en la que finalmente podría empezar a sanar las heridas del pasado. Con el paso de los días, Graciela empezó a recordar más detalles. Fragmentos de su vida anterior regresaban, como pequeñas piezas de un rompecabezas que lentamente volvían a encajar. Recordaba los momentos felices con Santiago, su infancia, las travesuras que hacía, y cómo solía cantarle canciones para dormir.
Estos recuerdos no solo llenaban a Graciela de una renovada sensación de pertenencia, sino que también fortalecían el lazo entre ella y su hijo, quien había vivido años de incertidumbre sin saber qué había pasado con su madre. «Mamá, siento tanto haberte perdido. No supe protegerte, dejé que todo se desmoronara», dijo Santiago una noche, mientras Graciela se acurrucaba en el sofá junto a él, con lágrimas en los ojos. «No fue tu culpa», susurró ella, acariciándole el rostro. «Lo que importa es que estamos juntos ahora». Vanessa, viendo la conmovedora relación entre madre e hijo, se dio cuenta de lo afortunada que era de haberlos conocido. Su propia vida, marcada por la pérdida y las dificultades, comenzaba a llenarse de esperanza y amor. Los hijos de Vanessa también formaban parte de este nuevo capítulo. Poco a poco, Graciela asumía el papel de abuela, y sus hijos la adoraban. Con el tiempo, el lazo entre Vanessa y Santiago se volvió más evidente. Lo que comenzó como una amistad de apoyo, se transformó en algo mucho más profundo. Compartían la carga de haber sufrido grandes pérdidas, pero también la alegría de haber encontrado una segunda oportunidad para reconstruir sus vidas. Santiago admiraba la fuerza y la dedicación de Vanessa para criar a sus hijos sola, y ella apreciaba la bondad y la determinación de Santiago, que siempre había luchado por encontrar a su madre. Un día, en medio de una tarde tranquila en el parque, Santiago se armó de valor para dar el siguiente paso. Rodeados de Simón, Tobías, Mía y Graciela, quien los observaba con orgullo, Santiago se arrodilló frente a Vanessa. «Vanessa, has cambiado mi vida de una manera que nunca imaginé posible. Gracias a ti, recuperé a mi madre, pero también encontré una familia. Quiero que esta familia siga creciendo juntos, contigo a mi lado. ¿Te casarías conmigo?» Vanessa, con lágrimas de felicidad, no dudó en aceptar. Los niños, emocionados, aplaudieron y corrieron a abrazarlos, mientras Graciela sonreía desde su lugar, sintiéndose completa al ver la familia que había surgido de su inesperada y dolorosa ausencia. La boda fue un evento íntimo, lleno de alegría y amor. No hubo extravagancias, solo el genuino deseo de comenzar una vida juntos, como una verdadera familia. Graciela, ya más recuperada, participó activamente en la ceremonia, ayudando a cuidar de los nietos que tanto amaba. Vanessa y Santiago, rodeados de sus hijos y amigos cercanos, sabían que habían superado muchas adversidades, pero también que el futuro prometía ser brillante. Al mismo tiempo, el doloroso pasado de Santiago con Clara ya no los atormentaba. Él había encontrado una paz interior al saber que su madre estaba de vuelta en su vida, y su relación con Vanessa le había dado una nueva oportunidad de amar y ser amado de una manera verdadera y significativa. El matrimonio de Vanessa y Santiago no solo simbolizaba la unión de dos personas, sino también la unión de dos almas que habían encontrado consuelo y esperanza el uno en el otro. Juntos, se preparaban para construir un futuro lleno de posibilidades, donde el amor y la familia eran el centro de todo. Graciela, por su parte, había recuperado su lugar en el mundo. Su pasado, aunque doloroso, ya no la definía. Ahora, estaba rodeada de aquellos que la amaban, y con ellos, tenía la oportunidad de ser no solo madre, sino también abuela, parte de una familia unida por la fuerza del amor y el sacrificio. La historia culmina con esta familia, antes destrozada por la tragedia y la pérdida, encontrando la felicidad y el perdón. Juntos, demostraron que el amor verdadero, el sacrificio y los lazos familiares son capaces de superar cualquier adversidad, y que siempre hay esperanza de un nuevo comienzo. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta increíble historia. Deja tus pensamientos u opiniones en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias. Gracias de corazón, hasta luego.